Señores estudiantes, colegas docentes, señores organizadores del evento que hoy nos reúne. Buenas tardes. Es para mí un gusto comentar la conferencia magistral que nos ha ofrecido el doctor Carlos Aquino Rodríguez y asimismo los comentarios de nuestro colega Melesio Asensio. En lo que me toca, yo voy a partir diciendo de que lo que ha iniciado el señor Trump con su declaratoria de subida generalizada de aranceles, no solamente para la China, como podría haberse pensado, sino que para todo el mundo entero, es una declaratoria de guerra comercial para todo el mundo. Y creo que el señor Trump se equivoca de plano porque desarrollar una política comercial tan agresiva, tan negativa en contra del mundo, a quien va a favorecer no es tanto a los Estados Unidos como pretendería el propio Trump, sino que a quien va a favorecer esta guerra comercial iniciada irracionalmente, pienso yo, por el señor Trump, va a favorecer a potencias económicas emergentes, tales como la China y como la India. Por definición y por teoría sabemos nosotros de que las políticas arancelarias responden a políticas proteccionistas, ¿no es cierto?, del mercado, cuyo objetivo es de buscar potenciar un sector específico de la actividad económica de un país. Claro, eso es lo que pretende el señor Trump con la aplicación de sus políticas proteccionistas. Yo diría sobreproteccionistas, ¿no es cierto? Ni siquiera proteccionistas, porque ni siquiera en los momentos más importantes o más álgidos del modelo de sustitución de importaciones en el Perú y en América Latina, que se llevó a cabo entre 1961 y el año 90, las tasas arancelarias fueron tan elevadas en promedio como las que pretende el señor Trump. Estas tasas son extraordinariamente elevadas que no responden, como ya lo dijo el colega Aquino, a una política industrial de protección del mercado interno, sino que responden al buen grado o mal grado o al buen humor o mal humor del señor Trump, ¿cierto? Y eso en política es mortal. Creo que las consecuencias de este tipo de políticas que está llevando a cabo el señor Trump se estarían comenzando a reflejar en la economía norteamericana a través de tasas de inflación elevadas que van a comenzarse. Ya se está viendo mercados vacíos en los principales supermercados de los Estados Unidos y todos los bancos de inversión importantes, incluido el Banco Central de Reserva de Estados Unidos, pronostican el inicio de un proceso recesivo en estos trimestres que vienen. Por lo tanto, como dijimos inicialmente, la política del señor Trump, lejos de poder promover la hegemonía aún mucho mayor de los Estados Unidos, lo que está consiguiendo, lamentablemente digo yo, es aislar y quitarle fuerza a la hegemonía de la economía norteamericana. Porque antes de que llegue Trump el 20 de enero, colegas, jóvenes estudiantes, la economía norteamericana estaba boyante, no tenía problema de crecimiento. El crecimiento para este año estaba previsto en el 3.5%, lo cual no es un mal crecimiento para un país desarrollado. Asimismo, la economía norteamericana tenía índices inflacionarios bajos, completamente controlados después de la pandemia, pero que sin embargo, debido a estas medidas arancelarias, lo que está consiguiendo el señor Trump es todo lo contrario de lo que pretende conseguir. Y estos son los inicios de sus políticas en el corto plazo. Creo que los daños van a ser mucho más en el largo plazo, porque las políticas arancelarias
jóvenes, colegas, no son políticas por definición de corto plazo. Las políticas proteccionistas son políticas por definición de largo plazo, considerando de que el señor Trump va a estar solamente 4 años en la gestión del gobierno. Fíjese, para promover el aparato industrial, el tejido industrial, lo que nos demandó a nosotros, les he hablado del modelo de sustitución de importaciones del Perú y en América Latina, que se aplicó entre 1961 y el año 2000 y el año 90, ¿cuánto se demoró el sector industrial para poderse construir? Se demoró como mínimo unos de 5 a 10 años para hacer que el tejido industrial, no solamente en el Perú, sino que en América Latina, prenda y luego se desarrolle. Y lo que entonces pretende el señor Trump es desarrollar una industria automovilística, sobre todo, en un periodo en el corto plazo, cosa que no es posible porque, como dijimos, las políticas arancelarias y proteccionistas son normalmente de largo alcance, de largo plazo, de mediano y de largo plazo. También quería expresar lo siguiente, de que el señor, más allá de los efectos negativos, económicos y también financieros, el profesor Asensio nos ha expresado de los efectos negativos que va a tener estas medidas irracionales, por mi parte, en el valor del dólar. Ya el dólar está siendo amenazado como una moneda secundaria frente a otro sistema que podría crearse por los países del BRIC, ¿no es cierto? Entonces, esta es otra amenaza a la economía norteamericana, no solamente por el lado comercial, entonces, sino que vemos que las amenazas penden sobre la economía norteamericana por el lado financiero. Entonces, le decía, jóvenes estudiantes y colegas, de que el señor Trump no solamente está atentando contra el comercio internacional, dicho de esa manera, sino que el señor Trump está atentando contra los principios mismos económicos que animan el funcionamiento de la economía norteamericana. Porque todos sabemos que el país más capitalista del mundo son los Estados Unidos. Y por definición también el proteccionismo es la antítesis del capitalismo, jóvenes. Porque por definición también el proteccionismo es una medida de tipo mercantilista, no es una medida de tipo capitalista. Todos recordemos el mercantilismo de los siglos XVIII, en la cual los países se disputaban por arruinar al vecino, ¿no es cierto? Entre Inglaterra, España, Francia, cada uno de los países en ese periodo pretendía arruinar mediante el comercio internacional al vecino. Y otra parte, claro, eso significa que el señor Trump quiere volver a los Estados Unidos al siglo XVIII, ni siquiera al siglo XX, sino al siglo XVIII, fíjese, ¿no? Entonces, después de durante el mercantilismo, jóvenes, el principio era de la política de proteger el mercado, arruinando al vecino, y luego aparece, como todos ustedes saben, estudiantes de economía, las ideas y los principios que establece Adam Smith, el principio del libre mercado, ¿no es cierto? Y ese principio ha animado no solamente a los Estados Unidos, sino que a las economías occidentales, y a partir del año 1979, concretamente, con la inserción de la China al mercado internacional, ha animado el libre comercio a nivel global. Es por eso que en ese periodo, durante los 80, en realidad, lo que se va a iniciar es el fenómeno de la globalización, ¿no es cierto? Lo que quiere decir a la vez que el señor Trump es un político antiglobalización. ¿Y eso qué quiere decir a la vez? Que está atentando contra la tendencia de la economía mundial. Y la tendencia de la economía mundial desde los años 80 a la fecha es el libre comercio. Por eso mismo el señor Trump
ha atentado contra el principio, quizá no ya tanto del multilateralismo, porque es cierto, después de la Segunda Guerra Mundial hubo un periodo un poco largo de proteccionismo, desde 1945 hasta 1975, 78 más o menos, en la cual ingresa la señora Thatcher y el señor Reagan, y ellos van a comenzar a imponer el liberalismo en el mundo, ¿no? Por eso que ese interregno entre 1945, 1978, 1980 es un periodo semiproteccionista en el mundo, porque los mundos no comerciaban tanto como lo hacen ahora. Y a partir de 1978-79, el mundo entra en un proceso de apertura comercial, de liberalización del comercio principalmente, en el cual el principal animador, inspirador, promotor de ese tipo de comercio y de apertura comercial no han sido sino que los Estados Unidos. Claro, de la mano y bajo la égida de la Organización Mundial del Comercio, la famosa OMC. Por eso decía de que el señor Trump está atentando no solamente contra el funcionamiento del comercio internacional, sino contra los principios mismos que animan el funcionamiento de la economía global desde finales de los años 80. Porque se está atentando contra el multilateralismo, pero yo diría más específicamente contra el regionalismo, porque en ese proceso de evolución del comercio internacional desde la posguerra se produjo, ¿no?, un interregno de proteccionismo, como dijimos, luego un liberalismo económico, pero dentro de ese liberalismo podemos distinguir el multilateralismo en los primeros años o los años 80, 90, para después pasar a una situación más de regionalismo en el comercio internacional. ¿Y cómo se manifestaba el regionalismo en el comercio internacional? A través de los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio no son sino la expresión de ese regionalismo comercial en el mundo, ¿no? Y también, claro, los acuerdos tipo Mercosur, o la Comunidad Andina, o la Unión Europea. Son zonas económicas especiales, regionales, ¿no? Pero que sin embargo todas ellas funcionaban bajo el principio del libre comercio. El principio rector de la economía mundial desde los años 80 a la fecha es el libre comercio, jóvenes. Y es contra eso que el señor Trump solo en el mundo está atentando, pero no para bien de su propio país, sino que en forma contraria, para poderlo debilitar más frente a otras potencias emergentes que ya no solamente es la China, la gran China, sino que ahora es la India. Entonces, creo que el señor Trump debe de poner sus barbas en remojo, si las tiene, para que pueda replantear sus políticas, aunque dudamos de que el señor Trump pueda replantear esa política, porque el señor Trump es un tipo extremadamente narcisista que no responde a ningún consejo ni ninguna recomendación. ¿No es cierto, jóvenes? Entonces, para concluir ya, ¿cuáles son los efectos de esta guerra comercial iniciada por Estados Unidos en contra principalmente de la China? Yo pienso que la guerra comercial es sobre todo con la China, ¿no es cierto? Pensamos también. ¿Por qué? Porque la China es la potencia emergente rival del mundo, ¿no? Pero también, sin embargo, Estados Unidos se fue contra sus aliados tradicionales. ¿Y quiénes eran sus aliados tradicionales? Europa, por definición, ¿no es cierto? Fíjese, y de ese punto de vista también el señor Trump no solamente está atentando contra el comercio internacional, sino que también está atentando contra un equilibrio en la política global, la política mundial, y en las finanzas globales, y asimismo en la política, en el campo militar. Fíjese, pasando al campo militar, Estados Unidos, de ser promotor principal de la OTAN, ahora es un país que se está retirando de la OTAN, dejando desprotegido, y digamos así,
al mundo occidental, pero con efectos completamente negativos, ¿no? Por efectos de la guerra Ucrania-Rusia, que entonces, lejos de favorecer, van a perjudicar enormemente. Pero para concluir, damas y caballeros, jóvenes, el perjuicio no va a ser mayor para América Latina. Se estima, de acuerdo a estudios de diversas instituciones especializadas, tales como The Economist, que el comercio global se va a retraer en el 18% a nivel global en este año. Y si se retrae en el 18%, obviamente eso tiene efectos negativos para toda América Latina. Aún si las tasas de aranceles no son elevadas para nosotros, pero de todas maneras, la recesión que pueda afectar al mundo entero, porque se habla de recesión para el mundo entero, va a tener necesariamente que impactar negativamente en nuestra economía. Por lo cual, las previsiones de crecimiento del 4 y algo por ciento de la economía peruana para este periodo no serán del 4% el crecimiento, sino que serán del mismo. De repente un 2.5%, un crecimiento bajo, si nosotros queremos crecer en el mediano plazo a mayor tasas del PBI y con eso disminuir los índices de pobreza en nuestro país, ¿no es cierto? Por lo tanto, las previsiones desde mi punto de vista no son positivas para la región latinoamericana.